Tema que ahora a continuación vamos a tratar con el periodista Sebastián Salgado. Sebastián está totalmente informado respecto de lo que son las relaciones que va trazando nuestro país y el tejido, la urdimbre de poder que se está desarrollando y tapando muchas veces la libertad en nuestro país, pero en el mundo también, porque junto y en paralelo con lo que está pasando en nuestro país, con la llegada de contingentes israelíes promovidos desde nuestro gobierno, el presidente más sionista del mundo, que Dios mío no entiende lo que es el sionismo, el señor fundamentalmente en este momento que nos aliamos nosotros férreamente al bando perdedor, atento a mi forma de ver, está también otro conflicto en Medio Oriente, o en Oriente, Asia Menor, que es muy delicado porque se está jugando la circulación de bienes muy preciados, como el caso del petróleo, que es un medio importantísimo para toda la producción, y junto con ello, ¿qué rol jugamos nosotros? Porque estaba todo bien hasta que empezó la guerra para liberar lo que es el estrecho de Hormuz, y resulta que se trancó el estrecho de Hormuz gracias a la intervención para que liberarlo, que ya estaba liberado antes que empiece el conflicto. Todo esto es muy delicado. Es muy delicado porque es confuso. Yo tengo limitaciones para poder hablar, así que le voy a pedir a mi entrevistado, Sebastián Salgado, que le doy la bienvenida, que me cuente un poco qué está pasando en Argentina, el sionismo, su trama de influencias, qué es lo que está ocurriendo, qué están haciendo ellos, porque el beneficio de todo esto que está pasando va a parar algunos bolsillos que son invisibles para la economía argentina, y lo que sí es visible es la miseria que está instalada en muchísimos sectores sociales donde lo mandan a vivir con pocos pesos a personas que tienen el sostenimiento de toda familia, como particularmente lo que más gastan los jubilados, pues están en época de remedio y cuantas cosas más. Y toda esa gente, el empobrecimiento, creen que es porque sí. Y resulta que el porque sí tiene porque hay alguien. Atento a eso, vamos a escuchar, no de la pobreza ni de la economía, pero sino cuál es la trama que está determinando todo este tipo de políticos tan poco convenientes. Bienvenido, Sebastián, buenas tardes. Bueno, lo que tenemos que dimensionar es que la figura de Javier Milei no es que tenga vínculos cercanos o por conveniencia él haya asumido esta postura injerencista con el régimen israelí, sino que es una creación directamente de ellos. La secta Chabad Lubavitch financió sus campañas. A partir de eso hemos visto de manera muy clara todos los viajes que él ha hecho. La semana pasada, para no ir tan lejos, hizo la organización en lo que era el Centro Cultural Kirchner, que ahora han intentado rebautizarlo como Palacio Libertad, convirtiéndolo en una especie de sinagoga, ¿sí? A través de la cual ellos intentan utilizar las estructuras de la República Argentina para beneficio de estos grupos de gente que tienen vinculación directa, por ejemplo, con lo que son las investigaciones de los archivos Epstein. ¿Sí? Esto no es un tema menor. Ghislaine Maxwell, que es la coordinadora, que su padre fue parte del Mossad, el financiamiento para que ella esté en buenas condiciones en la cárcel en Estados Unidos, se lo dio la secta Chabad Lubavitch, a la cual Milei pertenece. Y a partir de esto vemos una serie de situaciones por las cuales, si llega a haber una escalada en Asia Occidental, léase, algunos le dicen Oriente Medio, la Palestina ocupada, ellos no van a ponerse a pensar en ese momento cuál sería el espacio geográfico que podrían llegar a ocupar, porque no están en condiciones de enfrentar a las potencias que ellos están acostumbrados a hacer con el respaldo de Estados Unidos, y eso también algún día podría llegar a cambiar. Entonces, lo que estamos viendo es, en este mismo momento, el jueves se va a intentar aquí en el Congreso argentino aprobar por parte del oficialismo una ley de inviolabilidad de la propiedad privada, y en el mismo momento el contexto con la trata de fuegos y de áreas naturales. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que todas esas personas que ya compraron hectáreas inmensas en la Patagonia y en diferentes provincias argentinas, que van formando sus propios enclaves sionistas, tengan un respaldo jurídico para poder hacer absolutamente cualquier cosa dentro de esto,
igual que fue el proyecto de ocupación palestina durante la década del 30, en la cual la excusa y la estrategia en ese momento eran los kibbutz, ¿no? Como granjas que iban ocupando, y a partir de eso era un mensaje bastante romántico, como un socialismo de campesinos, pero en realidad de lo que se trataba era de la ocupación. Bueno, nosotros ya estamos viviendo esto en la República Argentina y el Congreso está tratando de blindarlo en este momento para que lo puedan llevar adelante. No es casual que el señor Martín Menem en este momento está en Israel y, siendo el presidente de la Cámara de Diputados, no prestó ningún tipo de declaración ni aviso previo de que iba a estar en Israel, y él en un contexto delicado como el que estamos viviendo no da prácticamente ningún tipo de información, y cuanto menos información hay, evidentemente, es porque los fines son más turbios incluso de lo que nosotros podemos llegar a esperar. La Argentina está bajo un riesgo realmente muy grande. Sí, Sebastián, todo lo que están haciendo esta gente, ¿no tienen ellos obligación de decir lo que están haciendo, pues son funcionarios públicos o son funcionarios de una empresa extranjera? Esa es una. Y la otra, ninguna voz se levanta en el Congreso para poder poner en evidencia este latrocinio o entrega que se está haciendo. Bueno, parte del problema es que el sionismo permea en diferentes movimientos sociales y políticos. Recordemos que el anterior jefe de gabinete, que fue a entregar el agua de la República Argentina y trajo el control de la empresa militar israelí Mekorot para que esté instalada administrando el agua de los argentinos, fue Guado de Pedro, como parte del gobierno de Alberto y Cristina Fernández, nada más y nada menos. Entonces, no hay una oposición que tenga peso dentro de la estructura del Parlamento, vamos a decir, del Congreso, que se anime a desafiar estos poderes. ¿Por qué? Porque como ellos también tienen aspiraciones de poder, presidenciables y demás, y saben que el sionismo controla la totalidad de los medios corporativos en Argentina, los medios de comunicación, no se atreven a decir absolutamente nada porque saben que la respuesta comunicacional los puede sepultar de por vida a partir de una supuesta proyección política que ellos podrían llegar a tener. Entonces, se plantea una situación absolutamente delicada donde las voces empiezan a aparecer, como la que estamos haciendo nosotros, desde el campo de la comunicación popular, desde el campo de las organizaciones sociales, de las organizaciones de base, pero realmente no hay una oposición que esté dispuesta a asumir las consecuencias de la denuncia de lo que significa esta alianza del sionismo con el gobierno de Javier Milei. Bien, no se hacen denuncias. La pregunta, la sensibilidad de piel se me pone muy arisca, para hablarle en términos gauchos. ¿Cómo puede ser que ningún legislador plantee una situación cuando había tanta urticaria que si un jubilado le iban a aumentar el 4%, no, que era el 6%, que nos fundimos y le damos el 82% móvil? Todos han tenido algún argumento y lo han hecho salir con voz en cuello en todos los medios sin ningún tipo de dificultad. Pero acá estamos hablando, estimado Sebastián Salgado, de la soberanía de nuestro país, y nadie toma posición al respecto de esto, salvo periodistas, como decías vos, del campo de este territorio tan extenso que es los intereses del conjunto de la comunidad, ¿no? ¿Qué puede haber en todo esto? Bueno, evidentemente hay un hermetismo muy grande. Se ve algunas compatriotas de los movimientos de izquierda hacer denuncias, sobre todo contra la figura de Netanyahu en la Palestina ocupada. Eso sí existe. Algunas denuncias que en realidad son de ida y vuelta contra la DAIA, que es esa organización fascista del sionismo en Argentina, que persigue a los comunicadores, a los legisladores del campo popular que apoyan la causa palestina. Pero a grandes rasgos podemos decir que estamos bastante en soledad. Y eso no es casual, porque hay mucha gente que lo va dimensionando, y al ir buscando las voces que se atrevan a contar lo que pasa, porque también hay que decirlo, o sea, dentro de las estructuras comunicativas, cualquier persona que habla de esto se queda, para empezar, sin cualquier tipo de pauta corporativa.
O sea, no vamos a ir a buscar en ningún momento la publicidad de la Coca-Cola, de ninguna de esas estructuras que pertenecen a ellos, porque evidentemente nuestra estructura periodística narrativa va en un sentido absolutamente contrario. Y al mismo tiempo, yo creo que hay un gran temor y desconocimiento al mismo tiempo, porque ellos tienen corporaciones y estructuras tan grandes que van haciendo que algunos legisladores de la supuesta oposición, en lugar de plantarse enfrente, vayan a congraciarse, como fue una visita que hubo esta semana a la nueva casa del señor Peter Thiel, ¿sí? Por ahí, para la gente que nos escucha y no está del todo seguro, Peter Thiel es uno de los grandes magnates a nivel mundial de lo que está vinculado a lo que se conoce como inteligencia artificial, que es parte de esas estructuras cívico-militares en las cuales estas empresas que tienen y chupan todos los datos que nosotros damos por nuestros ordenadores, por nuestros teléfonos, se lo entregan al mejor postor y que muchas veces pueden ser, por ejemplo, estructuras militares. Entonces, Palantir, que es la empresa de Peter Thiel, bueno, le da la información a Israel e Israel puede con eso simplemente tirar un dron y matar a un colega periodista dentro de la Franja de Gaza. Ese tipo es el que se vino a vivir a la República Argentina. Ese tipo es el que fue visitado esta semana por el diputado Juan Grabois, ¿sí? Y cuando vemos que estos tipos se vienen a instalar directamente en la República Argentina, es porque ellos, más allá de las estructuras de su vínculo directo con Israel, también tienen otra cuestión narrativa que no es menor, y es que la Argentina es ese país que va a albergar a millones de personas en el caso de que se desate una tercera guerra mundial de carácter nuclear, ¿sí? Y este no es un tema menor, porque la distancia que siempre nos mantuvo de alguna manera alejados de las grandes urbes también es un escudo protector. Y entonces estos tipos están comprando miles de hectáreas en la República Argentina y vendiendo casas como si fueran santuarios para que la gente rica del mundo sepa que tiene una casa en la República Argentina, la ocupen o no la ocupen, ¿sí? Y hay un operador intermedio del señor Peter Thiel que es nacido en la República Argentina, del cual todavía se habla poco, pero yo te lo adelanto acá en tu programa, Raúl, que es Martín Varsavsky. Es un tipo nacido en Argentina, que hoy debe tener unos casi 70 años, socio de Peter Thiel, muy cercano, es el que conectó a Milei con Peter Thiel, pertenece a la comunidad judía de la República Argentina, vive mayormente en España, aunque tiene grandísimas empresas, es multimillonario en los Estados Unidos vinculando a la industria tecnológica, y él es uno de los que en Mendoza acaba de comprar 32.000 hectáreas, Martín Varsavsky acaba de comprar 32.000 hectáreas, llevando adelante lo que se conoce como el proyecto Huamani, ¿sí? Que es una palabra de origen quechua, que tiene que ver con esta cosa vinculada al santuario, territorio. ¿Y qué es lo que hace este tipo? Dice, che, va a venir una tercera guerra mundial, quien quiera estar seguro y tener un lugar seguro a donde refugiarse, bueno, yo estoy armando allá en la República Argentina un espacio como esos. Entonces, están metiendo presión también al gobierno de Milei para que Argentina dé una especie de visa asegurada, no importa cuál sea el rumbo político de los futuros gobiernos de la República Argentina, pero que esta gente pueda entrar y salir como si fuera un argentino más. Entonces, lo que se está tratando en el Congreso no es menor, porque estos tipos lo que buscan en definitiva es la autonomía de sus territorios, y esta inviolabilidad de las leyes que se está buscando en el Congreso argentino tiene todo que ver con eso. Nuestro país ha pasado a ser, en definitiva, el espacio de protección. Creo que en estas declaraciones que hizo en la década del 30 Benjamín Solari Paravicini, hacía mención a que íbamos a hacer algo así como la zona de protección del mundo, donde nosotros abrimos nuestros brazos, pero creo que hay una omisión ahí, o salvo que yo interprete mal las mismas psicografías de Paravicini, creo que se ha omitido que nosotros pasamos a ser inquilinos en nuestra casa, ¿no? Porque lo que viene ocurriendo es brindarle todo tipo de seguridad
a estos países o ciudadanos extranjeros a costa de la pérdida de la soberanía y particularmente nuestros derechos ciudadanos. Se quedó quieta la comunicación de Sebastián. Estamos esperando que se reconecte. Y bueno, estamos hablando de esto que están, cuando retome Sebastián, vamos a ponernos, te ponemos al aire nuevamente. Se quedó congelada la imagen y estamos tratando de recomunicarnos para seguir con esta conversación tan interesante. Ahí está Sebastián de nuevo. A ver, ¿te estoy escuchando? Sí, bueno, ¿has podido escucharme? Porque se quedó congelada tu imagen, Sebastián. La última parte no. Sí, bueno, lo que hablaba que las predicciones que hizo en su momento, en la década del 30, 40, Solari Parravicini están prácticamente cumpliéndose, pero lo que no contábamos nosotros, en que nuestra tierra los inquilinos íbamos a ser nosotros, no la persona que viene de afuera, ¿no? Sí, eso es interesante porque hay 4 iconografías de Parravicini donde deja de manera absolutamente clara que decía Sion reinará sobre el mapa de la República Argentina. Sion, o sea, el sionismo, ¿sí? No es un tema menor. Y pensá que estas iconografías fueron dibujadas, vamos a decir, entre el año 33, 34, 37. Israel como Estado ocupante todavía no existía, eso se dio a partir del año 47, faltaba una década todavía, y sin embargo, Parravicini tenía evidentemente estas visiones que hoy empezamos a encontrarle más sentido que nunca. Por eso el oficialismo de Milei intenta confundir y esta figura que es el hombre gris, que muchos dicen, bueno, sería un movimiento político, otros dicen, no, es una persona de carne y hueso. Ellos intentan confundir diciendo que el propio Milei, que termina siendo el entregador del territorio argentino para el sionismo, sería el que lo salva. Pero ellos entienden perfectamente de qué se trata. Una persona muy cercana sentimentalmente al presidente es Santiaguito Caputito, muy, muy cercanos son. Hay muchas historias ahí. Y él es una de esas personas que ha llevado, ¿no?, parte de esta historia de Parravicini, tratando de tergiversar el sentido de las iconografías para que no sea tan evidente que lo que ellos están intentando llevar adelante es algo que, bueno, por lo menos Parravicini pudo verlo a través de esas percepciones que él había tenido. Pero bueno, en fin, eso es una cuestión colateral que la traigo a relación porque esta gente está llevando adelante un proceso de entrega liso y llano. Vayámonos a la zona bélica palestina. ¿Qué es lo que está pasando allá con esta guerra de Irán? ¿Cómo se ve ahora que ha perdido la guerra Irán y por suerte va a venir la paz? ¿Qué dicen? ¿Que se ha perdido la guerra? Porque ¿cómo viene la mano? Bueno, es difícil pensar que Irán hubiera perdido sin poner la cantidad de condiciones que se están generando, ¿no? Antes de los ataques del 28 de febrero por parte de Israel y de Estados Unidos, en el cual se generó el magnicidio del ayatollah Jamenei, asesinato, el infanticidio de 168 niñas en la ciudad de Minab, al sur de la República Islámica. El estrecho de Hormuz estaba abierto, ¿sí?, para el paso como cualquier otro espacio marítimo. Sin embargo, a partir de esa situación, Irán dimensionó la importancia geoestratégica de ese paso del cual pueden mantener el control, y para que eso se mantenga de esa manera han puesto en funcionamiento una serie de requerimientos mínimos, y entre ellos está la quita de las sanciones coercitivas, unilaterales, económicas que los Estados Unidos impone sobre Irán. Sanciones económicas que les generan un gran perjuicio a la hora de, por ejemplo, vender hidrocarburos, que es uno de los principales productos que ellos tienen. Entonces, Irán ha sabido dar una respuesta militar contundente, prácticamente barriendo todas las bases estadounidenses, de las cuales no han podido tener ningún tipo de respuesta, aunque estuvieran en países árabes. Irán ha mantenido el diálogo con esos países. La verdad es que la percepción que tenemos es que los gobiernos monárquicos de los países del Consejo de Seguridad del Golfo, ¿no?, Emiratos Árabes Unidos,
Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, han entendido perfectamente que no eran agresiones contra sus países, sino contra las bases que ellos habían permitido que amenazaran a Irán. Y también el sistema misilístico de Irán, tanto de misiles balísticos como hipersónicos, demostró que no hay una cúpula de hierro sobre Israel, ni mucho menos. Puede haber una cúpula de paja, pero ahí entra en cuanto misil Irán le tira. Y lo volvieron a comprobar en esta última semana. Por un lado, Estados Unidos se metió dentro del espacio aéreo de Irán con un helicóptero Apache, Irán lo bajó. Y ellos intentan decir casi como que no tenía tripulación, y bueno, obviamente toda la tripulación de Estados Unidos que estaba en ese helicóptero han tenido que pagar las consecuencias, y después hubo unas respuestas. Y a partir de eso, una serie de condicionamientos donde Irán deja en claro de cualquier acercamiento de paz tiene que incluir la no agresión al Líbano. Esto es una demostración de grandeza importante porque Irán podría hacerse el distraído, decir, bueno, los libaneses que se arreglen, y sin embargo, el condicionamiento para llegar a un acuerdo de paz con Estados Unidos deja absolutamente en claro de que no van a permitir, bajo ningún punto de vista, la continuidad de las agresiones de Israel sobre el sur del Líbano, sobre la BK, ni tampoco sobre su capital, Beirut. Al mismo tiempo, destrabar todos los activos financieros que Estados Unidos le ha congelado a Irán en distintas cuentas de banco a partir de los bloqueos. Estamos hablando aproximadamente de unos 30.000 millones de dólares, y también un pedido de reconstrucción, de decir, bueno, todo lo que ustedes rompieron lo van a tener que pagar. Y se está hablando de una suma de 300.000 millones de dólares que Irán está requiriendo para firmar ese acuerdo de paz. Todo esto le sale más barato a Estados Unidos a que Irán mantenga cerrado el estrecho de Hormuz, entre otras muchas cosas. Así es que, bueno, Estados Unidos está buscando la manera de no reconocer la derrota. Netanyahu está muy nervioso porque las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ya no están tan convencidas de que las guerras que son parte de la agenda sionista israelí sean las que a ellos les conviene pelear, porque evidentemente se estaban metiendo en un lugar donde podrían llegarse a ver empantanado mucho más. No por nada no bajaron, ¿sí?, de sus portaaviones, ni del Ford, ni de ninguno de ellos. Así es que Irán ha demostrado una fortaleza importante y pareciera que este acuerdo de paz podría llegar a firmarse el día viernes en Ginebra, en Suiza, aunque, bueno, experiencias anteriores nos demuestran que más allá de que se haya trabajado mucho a nivel diplomático, bueno, no se puede confiar ni en la palabra de Donald Trump ni en la de Netanyahu tampoco. Entonces, tengo que corregir mi interpretación. Si es que Estados Unidos ganó la guerra, está indemnizando a Irán, en consecuencia, nunca se indemniza al perdedor. El perdedor es el que tiene que pagar. Yo tenía entendidas las cosas al revés, lamentablemente. La información que difunde permanentemente Estados Unidos ha logrado atravesar mis neuronas y me ha hecho creer que estaban las cosas al revés. Pero bueno, la tomemos así. Es decir, que aparte las condiciones, ellos han empezado la guerra con el estrecho de Hormuz abierto y después la guerra lo cerraron. Entonces ahora, ¿qué es lo que quieren? Lo cerraron ellos a partir de la torpeza que tuvieron, a partir de las múltiples agresiones que se han logrado directa o indirectamente a través de Israel, ¿no? La situación para adelante no sé cómo se manejará con el amigo que es el primer ministro israelí, porque él necesita la guerra para mantener su estado de libertad, parece, porque quiere fabricar guerra de cualquier manera, y ahí Beirut era una de las formas de poder reactivar, y si se ha puesto como condición de continuidad de efectivización de la paz, que no se toque ni el sur ni la capital del Líbano, vamos a estar en una situación compleja de ver hasta qué punto se somete Netanyahu a las directivas de Estados Unidos, que ya que es el ganador, pero está siendo víctima de múltiples condiciones que son exactamente al revés, ¿no? Es decir, un ganador no acepta condiciones del perdedor, pero en este caso la cosa está dada así. ¿Qué pasará con Israel? Bueno, es una incógnita. Israel tiene una naturaleza que es la misma con la que nació. Es un estado de ocupación, genocida, parte de un conglomerado pedófilo infanticida, porque son los padres
de la estructura de esa trama de corrupción que se instaló en la isla de Epstein. Eso no es un tema casual. Y eso fue la estructura de los tiempos que marcó los ataques de Donald Trump. Por eso fue, no fue algo estratégico a nivel militar. En los momentos en que se estaban desclasificando los archivos que evidenciaban el vínculo de Donald Trump con el abuso de menores, con el tráfico de personas, que es parte de la naturaleza de Israel, ellos decidieron atacar a Irán como una manera de bloquear esas estructuras informativas, ¿sí? Y ahora llegan a una especie de acuerdo de paz con otros tiempos. O sea, atacan con los tiempos de la desclasificación de los archivos Epstein y buscan acuerdos de paz con dos tiempos importantes que están dentro de los Estados Unidos. Por un lado, el Mundial de Fútbol, que están generando cuestiones absolutamente bochornosas, que se ve en esa impotencia que tiene Estados Unidos de no poder vencer a Irán. No le permiten a los jugadores de la selección de fútbol hospedarse en el país del cual es anfitrión, que es el propio Estados Unidos. Entonces tienen que estar durmiendo en Tijuana y en México, en la frontera con San Diego, y eso les ha costado el cariño de todos los mexicanos y de muchísima gente en el mundo, porque les toca hacer un esfuerzo doble para ir a los partidos de fútbol, y llegan prácticamente, jugaron uno hasta ahora, que empataron 2-2 con Nueva Zelanda, y llegan sobre la hora, como si fuera un equipo amateur, porque quieren que pierdan, y esa es parte de la impotencia que se está viendo. Y por otro lado también, las elecciones de medio término, que son muy importantes, porque si Trump no mantiene mayoría en el Congreso, prácticamente los demócratas le van a vetar cualquier proyecto que él quiera poner por delante, y entonces tiene que dar una sensación de paz durante el Mundial, de paz como que fuera el vencedor de una guerra que evidentemente perdieron contra Irán, y eso lógicamente tiene consecuencias políticas. De Israel no se puede esperar mucho, vemos enfrentamientos muy fuertes. Yo no soy de las personas que buscan en la figura de Netanyahu un culpable de todo lo que está pasando con este genocidio contra el pueblo palestino, que se mantiene cada día, sobre todo en la Franja de Gaza. En estas últimas días han quemado una aldea entera en Cisjordania, los colonos, que son más peligrosos que los propios militares. Y a partir de eso, yo creo que hay que dimensionar que es una sociedad absolutamente psicópata, las personas que deciden habitar Israel, sobre la sangre de los niños palestinos en pos de buscar beneficios económicos. Y lamentablemente hay mucha gente de esa en la República Argentina que buscan utilizar nuestro suelo, nuestra población, igual que lo han hecho el sionismo con los propios palestinos durante mucho tiempo. Por eso es importante que los argentinos nos veamos en el espejo palestino, porque cualquier cosa que los sionistas sean capaces de hacer contra un niño palestino, también están dispuestos a hacerlo contra un niño y una niña argentinos. Ha sido una práctica de vida que han venido aplicando durante décadas, mientras ha durado desde el 47-48, cuando se establecieron ahí, hasta la fecha, la permanente expansión. Se han peleado contra el del norte, el sur, del este, el oeste, de arriba, de abajo, contra el aire, el mar y la imaginación. En consecuencia, un Estado agresor de por sí, que ha sido una fuente de expansión para poner un detonante en toda esa zona y poder dividir el mundo, como siempre lo han hecho las fuerzas de poder, que en este momento de hecho que están en un estado palpable de decrepitud, porque algunos creen que han venido ganando guerras, porque ya lo tuve yo a uno de los miembros de la Libertad Avanza acá hablándome de las maravillas de Estados Unidos. Digo, pero ustedes se han olvidado, han salido perdedores en Corea, han perdido en Vietnam, en Irak y en Afganistán, han salido con la cola entre las piernas sin haber perdido, pero tuvieron que irse dejando equipos y todo lo que tenían, porque no les convenía permanecer un minuto más, y no era porque estaban ganando, sino porque estaban en un estado de desangre cotidiano que los puso en un estado de riesgo y de rebelión dentro de su propia fuerza en relación a la inseguridad absoluta que vivían ellos. Y así sucesivamente han promovido atentados, guerras y distintos tipos de conflagraciones en muchísimas partes del mundo. Entonces no podemos nosotros pensar que un país pueda ser el prometedor de la libertad ni la bandera de la misma, en la medida que sus prácticas de vida, especialmente lo hemos visto en este último tiempo acá desempeñándose en Venezuela, entrando
a fuego, coima, traición y lo que fuese, pero que en definitiva desarmaron un país más que ni más ni menos el botín más importante era el petróleo, ¿no? Y acá estábamos en una situación parecida, pero creo que en el caso de Irán han chocado con penca, por eso son ganadores, que no obstante haber ganado la guerra han tenido que pagarle y le van a tener que pagar las indemnizaciones de guerra y por supuesto al país supuestamente perdedor, que en realidad las cosas son exactamente al revés. Cuando alguien paga indemnización al otro, el que paga es el perdedor. Le digo para no seguir con este teorema oral, ¿no? No voy a decir que termine confundiendo yo también. Así que, Sebastián, futuro de la Argentina, ¿qué me decís vos? A partir de todo lo que vemos, nosotros aliados fuertes de los supuestos ganadores, que en definitiva estamos en el ojo de la tormenta. Espero que ninguna fuerza iraní vea algún estado de aceptación en el pueblo argentino, que está en absoluta disconformidad con las medidas que toma este gobierno que no nos representa, pero de todas maneras eso puede traer en alguna medida alguna represalia. ¿Vos ves alguna posibilidad de ello? No, yo creo que Argentina está sumida en una situación absolutamente delicada. Hay como una especie de apatía bien planificada por parte del propio gobierno, porque sabe que en la cotidianidad, en el día a día, nuestros compatriotas se juegan la vida en la búsqueda de los alimentos, de pagar el alquiler, y todo eso es parte de nuestra realidad. Ahora, yo veo que por primera vez se empiezan a levantar una serie de voces que era muy difícil de escuchar hasta hace pocos años, que ya no tienen miedo de decir y evidenciar la vinculación que hay entre soldados israelíes e incendios en la Patagonia, entre funcionarios del gobierno de Milei y lo que son las tratativas para buscar leyes que beneficien a los ciudadanos israelíes en la República Argentina. Creo que esas voces poco a poco se van levantando, se sienten parte de una resistencia, aunque todavía no están empleadas en un solo movimiento político, y esto es importante. Yo creo que poco a poco ese momento va a llegar, que nos va a tocar defender nuestro territorio de la manera que haga falta, porque no podemos ser nosotros la generación de imbéciles que heredó una determinada geografía y entrega otra a las nuevas generaciones. Nosotros nos toca defenderlos igual que la defendieron Güemes, ustedes que saben mucho de eso, ¿no? Hoy creo que es un aniversario de Güemes, si no me estoy confundiendo, ustedes me van a corregir. Y en ese sentido, me parece importante empezar por hablar, denunciar y perder el miedo. No es un tema menor esto. Creo que estamos en una situación absolutamente delicada en donde el mundo está hablando de la vulnerabilidad del territorio argentino en manos del sionismo israelí. Y hay otros países que nos llevan una ventaja enorme. Fíjense ustedes, la pequeña Albania en Europa, ese país europeo que siempre han denostado, que no es parte de la Unión Europea, porque siempre les dijeron como que eran muy pobres, ahora han salido en masa, y les recomiendo mucho que busquen esta información, a defender una parte de su territorio en la cual Jared Kushner, que es el yerno sionista judío de Donald Trump, estaba queriendo expropiar y privatizar una zona muy linda del mar Mediterráneo para hacer un conglomerado turístico al cual los albaneses no iban a tener acceso, y se manifestaron de manera abierta y, si se quiere, violenta, ¿sí? Violenta, por parte de la sociedad civil, que no se dejan amedrentar ni llevar por delante. Entonces, creo que hay muchos ejemplos a nivel internacional de los cuales los argentinos debemos aprender, si es que no estamos dispuestos a mirar en esos grandes próceres que tenemos en nuestra propia historia. Mucha alusión a Güemes, me has dado el ejemplo que hacía falta para poder entender que las guerras asimétricas no siempre se pierden, porque sin duda que el poder que tienen en aquel entonces las fuerzas imperiales, a un ejército armado con gauchos que eran gente de campo particularmente, y algunos patriotas de algunas familias que se puede entender como estancieros,
Se llevó adelante una guerra tremenda, que en muchos casos las armas que tenían ellos eran porque se las quitaban a los españoles, después de hacerles ingeniosas emboscadas con una guerra de guerrilla, que fue un sistema bélico y de organización militar que fue estudiado en todas las academias del mundo. Y fue más que nada motivado no porque se haya inventado una nueva forma de pelear, sino porque hubo una decisión patriótica llevarla adelante. Y en este caso, si nosotros estamos ocupados por enemigos, sabrán las fuerzas del bien ponerse sobre nuestra patria para que con la simetría que corresponda podamos poner con los pies en la calle en el lugar que le corresponde a los que vienen de afuera y que volvamos a ser preeminentes nosotros en nuestra patria, como debe ser así y como debió ser siempre y como siempre será para adelante. Así que la comparación tuya fue más que oportuno para poder medir esta cuestión de simetría. Así que tendremos que tener la fuerza, la pasión, la convicción y el entendimiento necesarios para llegar con claridad con un mensaje tan importante de no dejarnos romper, más allá de que los legisladores voten 200, pongan 300 votos, o que estas empresas quieren contratar para que cuenten los votos en Argentina, en donde seguramente en la votación sobre 20 millones de votantes, los que paguen a esta empresa van a sacar 45 millones de votos en esta disparidad tecnológica que lo único que han hecho estas empresas ha sido alterar lo que realmente pasa y es la voluntad de los pueblos. Así que estaremos atentos y, por supuesto, buscando siempre las formas de encontrar un nuevo sistema de gobierno, porque con el presente lo único que ha sido un mudar permanente de penas y angustias en nuestra población, que no ha logrado encontrar en ningún momento una salida que represente a los intereses reales de nuestro pueblo, sino por el contrario, en distintas etapas y capítulos de la historia en estos últimos años, ha sido una entrega sin descanso de nuestras riquezas, de nuestros recursos, y le hablan de pobreza a la gente cuando en realidad nuestro país es riquísimo. Que me decía un economista en un momento, si nosotros tendríamos nuestra riqueza a favor de nuestra población, cada uno de nosotros debería recibir $5.000 por mes, con o sin trabajo. Y eso no ocurre porque sencillamente todo es un flujo con múltiples canaletas que enfocan que cualquier gota de riqueza que surja de la economía argentina vaya a parar afuera. Y los mejores administradores de los gobiernos extranjeros son nuestros gobernantes nacionales y provinciales. Así que, Sebastián, estoy muy agradecido de tu presencia y estos conceptos esclarecedores que siempre los tenés, por tu calidad informativa que es bastante destacada, especialmente por tu contacto con lo que es las noticias internacionales, que son el origen de muchísimas de las situaciones de poder que se reflejan en nuestro país, pero que en definitiva la línea de poder es la que plantea para dónde va el rumbo de la política local. Así que quedaremos hasta cualquier momento y bueno, si hay alguna frase para cerrar esta entrevista, te la dejo. No, simplemente agradecerles. Creo que es importante tener en cuenta el tiempo histórico que nos toca vivir y asumirlo, ¿sí? A partir de eso. Yo sé que hay mucha gente que intenta poner estas situaciones con una especie de ropaje de teorías conspirativas o cosas por el estilo, y eso es parte de la estrategia que ellos tienen. Argentina está bajo un riesgo absoluto de balcanización. Esos proyectos ya están en marcha y depende de nosotros que eso no se pueda llevar adelante para mantener unida nuestra república. Sebastián, un gusto de haberte tenido y escuchado. Quedamos hasta cualquier momento y siempre a las órdenes. Un abrazo grande para los compatriotas en Salta. Gracias. Mina Malina.